Hola, buenos días. Que el Señor les esté dando una mañana llena de bendiciones. Y bueno, vamos a comenzar a predicar la palabra de Dios como lo hacemos cada semana. Y recuerde, ¿verdad? Aunque usted esté allá detrás de una pantalla o nos esté recibiendo a través de un audio, la palabra de Dios expuesta es para que nosotros la vivamos, para que nosotros sepamos qué es lo que Dios quiera de nosotros y lo podamos poner por obra. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a comenzar con la exposición de la palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te estamos suplicando tu bendición. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, tu mensaje, lo que tú quieres que nosotros hagamos. Necesitamos claridad de entendimiento y ese solamente nos lo puedes dar tú, Señor. Bendícenos entonces en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues estamos, les decía, en una pequeña serie, durará varios domingos, sobre una pregunta que es bueno que nos hagamos. ¿Quiénes somos? Porque estábamos diciendo desde la semana pasada que hacernos esta pregunta o preguntas nos ayuda a saber pues quiénes somos, hacia dónde debemos dirigirnos. La pregunta nos centra en lo que estamos buscando y nos ayuda a saber a dónde vamos. Así que entonces saber quién soy me ayuda a saber a dónde voy. Por ejemplo, si yo soy un soldador, hago mi trabajo con autoridad, porque sé lo que tengo que hacer y cómo lo debo hacer. Pero si soy un soldador y trato de hacer el trabajo de un médico, entonces, pues no sé ni lo que digo ni lo que hago, no le encuentro la redondez a la O. Así que nosotros debemos de saber quiénes somos para saber exactamente qué es lo que nosotros debemos de hacer. Ya vimos la semana pasada que somos iglesia, la iglesia de Cristo Jesús. Entonces, sabemos que Él nos debe de guiar y nosotros nos debemos dejar guiar por Él, no por el pecado, no por una vida licenciosa, porque entonces en realidad no seríamos cristianos, no seríamos la iglesia de Cristo Jesús. Si tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, si hemos aceptado la salvación que Él nos ofrece por su muerte sustitutoria en la cruz, entonces estamos por encima del pecado. Podemos vencer el pecado en nuestra vida y no dejarnos arrastrar por los vicios, ya sea del alcohol, de las drogas, de la promiscuidad, la pornografía, la ira, el egoísmo, etc. Esto, claro, si nosotros tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Porque de no ser así, entonces pues nosotros seguimos en el mismo rumbo, en el mismo arroyo que va a la humanidad entera, divirtiéndose, según ellos, con alcohol, drogas, promiscuidad, en fin. Y ya vimos entonces que somos la iglesia de Cristo Jesús. Por lo tanto, estamos al cuidado de nuestro Señor. Somos su iglesia y nosotros tenemos que corresponder a lo que Él ha hecho y debemos de vivir nosotros de una manera distinta. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Él nos compró con su propia sangre. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6, verso 20, dice, hemos sido comprados por precio. En el capítulo 7 de la misma carta dice en el verso 23, por precio fuisteis comprados. Las mismas palabras que usó Pablo en el capítulo 6 las usa de manera ordenada, de manera diferente. Pero en 2 Corintios, en el capítulo número 5, en el verso 15, nos dice precisamente la razón por la que nosotros fuimos comprados. Dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y si le pertenecemos entonces a Cristo Jesús, no es nada impropio llamarnos por su nombre. Nosotros somos cristianos, eso es lo que somos, cristianos. Obviamente, debemos saber de dónde surge esta palabra. Sí entendemos que se deriva de Cristo, a quien nosotros seguimos, servimos. Pero fíjese que esta palabra pues tiene su historia, porque los creyentes no comenzaron a llamarse por sí mismos cristianos. De hecho, esta palabra
no se originó, no sé, en el aposento alto, allá en Jerusalén. No se utilizó en Judea, ni en Israel, siquiera en todo Israel. Esta palabra comenzó a usarse en tierras de gentiles, allá en Siria, al norte de Galilea. Y fíjese lo que nos dice la Escritura, para que usted vea cómo Lucas hizo un tremendo trabajo al narrarnos la historia de los evangelios al comienzo y desarrollo de los primeros años de la iglesia. Es gracias a que el Espíritu Santo utiliza a Lucas que nosotros podemos entender e hilar los evangelios con las cartas que después se escribieron. Y dice ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, en el verso 26, dice: y se congregaron allí todo un año. Está hablando de Pablo y de Bernabé. Ellos se congregaron ahí, dice, por todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bernabé fue distinto, fíjese, a muchos de los otros discípulos del Señor Jesucristo. Bernabé fue guiado por el Espíritu Santo para ir a traer a Pablo. Él sabía del potencial que tenía Pablo, precisamente porque Pablo era un rabí preparado, estudiado. Era antes de Cristo, antes de su encuentro personal con Cristo Jesús, era un rabí de hueso colorado. Pero viene Cristo a su vida y entonces sucede algo que obviamente, como decimos, se le mueve el tapete. Pero nadie quería acercarse a él, aunque él decía que ya era un seguidor de Cristo. Nadie quería acercársele porque le tenían miedo. Sabían que había perseguido a la iglesia de una manera tremenda, dura. Y le tenían miedo porque pensaban que a lo mejor esto era un ardid. O sea, la mansedumbre con la que estaba viviendo Pablo era una trampa solamente para poder atrapar a los seguidores de Jesús y entregarlos a las autoridades religiosas. Pero como le digo, Bernabé no se fijó en esto. Él fue por él y lo trajo a donde ni más ni menos sería la iglesia donde se inician las misiones al mundo. Tremendo trabajo que hizo este hombre que confió en lo que el Señor puso en su corazón y va y trae a Saulo, porque todo esto obviamente es plan de Dios, es el proyecto desarrollándose en el mundo, el proyecto de Dios. Ahora, fijémonos que ahí en la iglesia, cuando ellos vienen a esta iglesia allá en Antioquía de Siria, la iglesia hace dos cosas que debemos de hacer todas las iglesias. Número uno, dice, se congregaban para escuchar y para estudiar la palabra de Dios. Y luego, como resultado, dice también, enseñaban a mucha gente. Lo que estaban obviamente escuchando, lo que estaban aprendiendo es lo que enseñaban a mucha gente. Y como le digo, eso es lo que debemos de seguir haciendo la iglesia de Cristo Jesús. Congregarnos, porque es la idea de Dios, no es algo que surge en la mente de los pastores o de alguien que por ahí se le ocurrió, sino que fue Dios mismo el que nos llama, es Cristo mismo el que nos llama a reunirnos para recibir su palabra, para recibir su mensaje, para que todos vayamos en una misma dirección como iglesias locales. Ahora entonces, nosotros nos estamos reuniendo a través de la pantalla o a través de los audios o de manera presencial aquí en este lugar. Y aunque por cuestiones de la pandemia lo hacemos de varias maneras, esto no quiere decir que nosotros no debemos de hacer lo que hace la iglesia. En la medida de nuestras posibilidades, nosotros debemos de estar compartiendo lo que estamos aprendiendo, lo que estamos viviendo. Eso lo tenemos que hacer como lo hacía aquella iglesia donde se inician las misiones. Es entonces cuando está llevándose a cabo que la iglesia se congregaba, que la iglesia enseñaba lo que aprendía, es entonces precisamente que la gente que los conoce, la gente de alrededor, allá en Siria, los comienza a llamar cristianos.
No surgió, como le digo, la idea de ellos mismos de decir, oh, ahora nos vamos a llamar cristianos. No, surge de la gente que los rodea y los conoce. Como predican a Cristo, ellos los llaman cristianos. Ahora, antes eran conocidos como los discípulos, como nazarenos o como los del camino. También se les daban otros nombres, pero estos son los más connotados. Ahora, son discípulos o eran los discípulos porque un discípulo es aquel que aprende y defiende las ideas y las enseñanzas, o sea, las doctrinas de su maestro. En este caso estamos hablando del Señor Jesús. Entonces los discípulos de Jesús son los encargados de defender, de enseñar las doctrinas y los métodos que Cristo Jesús les haya enseñado. Se les llamaba nazarenos porque Jesús, recuerde, creció en esa aldea de Galilea, en Nazaret. Y entonces los identificaban a todos ellos como los nazarenos. Y también se les llamaba, de manera muy interesante, los del camino. Y esto era, fíjese, no porque anduvieran diario en el camino, no sé, no, sino que se les llamaba los del camino porque hacían una referencia a la doctrina que enseñaban y que vivían. Enseñaban y vivían. Entonces, los del camino, sí, estaban realmente viviendo y enseñando una forma de vida. Con la doctrina que ellos enseñaban, estaban enseñando una forma de vida, y es lo que nosotros debemos de hacer. Nosotros no estamos formando religión, nosotros no estamos haciendo seguidores nuestros, nosotros estamos hablando, mostrando el camino, el nuevo camino. Ahorita vamos a ver más. Pero déjeme mostrarle cómo en la Escritura nos dice precisamente Lucas, nos habla de lo que es el camino. En Hechos capítulo 16, verso 17, resulta que en ese momento estaban allá en Filipos y cada que iban a reunirse los discípulos, pasaban donde estaba una adivina. Y esta todos los días, dice la Escritura, se burlaba de ellos, diciéndoles algo que pareciera que no es una burla, pero lo hacía en son de burla. Y por eso Pablo, un día, ¿verdad?, ya molesto, como decimos ya hasta aquí, entonces expulsa al demonio que tenía esta muchacha. Pero esta muchacha les decía así: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Se fijan? 2 capítulos más adelante, Lucas nos muestra que cuando viene un hombre instruido, Apolos, ¿sí? A Apolos también se refiere a él como alguien del camino. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor. Fíjese, ya hay 2 referencias aquí al camino. En el verso 26, solamente un verso adelante, ¿sí? Lucas nos aclara que, fíjese, si yo le dije que Apolos era un hombre instruido, y no porque lo diga yo, ¿verdad? Yo no lo escuché predicar o enseñar a Apolos, pero dice la Escritura que era un hombre que conocía, que estaba instruido en el camino. Pero viene y se encuentra con Pablo y su equipo, nada más ni nada menos que Pablo y su equipo. Y entonces este equipo de Pablo mismo, sin soberbia, con toda la humildad, vienen y les enseñan, dice ahí, con toda mansedumbre y respeto, dice, les expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Se fija? O sea, no es que ya alguna vez nosotros ya estamos instruidos y totalmente preparados. Siempre hay algo más que aprender. Y eso es lo que hizo Pablo y el equipo de Pablo para ministrar a Apolo y a su esposa Priscila. Y entonces, fíjese, Lucas no menos de 7 veces utiliza la palabra camino o el camino para mostrarnos que no solo se trataba de una doctrina, sino que se trata de una nueva forma de vida, Nosotros no debemos caer en el error de pensar que, bueno, salimos de la tienda de enfrente y allá estábamos acostumbrados a ciertas cosas y entonces hoy venimos a la iglesia de Cristo Jesús y hacemos lo mismo. O sea, haciendo de la relación con Cristo Jesús una religión, no una forma de vida.
No se trata de que vengamos nada más a la iglesia, no se trata de que leamos la Biblia, no se trata de que oremos, nada más eso, no. Se trata de que todo eso esté involucrado en una forma de vida, en la forma que nosotros vivimos debe de ser distinta, una nueva forma de vida. Y fue ahí precisamente, nos dice Lucas, que fue en Antioquía de Siria, donde creció y comenzaron los cristianos a llevar el evangelio al mundo gentil sobre todo. En este caso a Pablo le toca el mundo gentil. Y estaban ellos situados, por aquí va a ver usted el mapa, ellos estaban situados en un punto estratégico, ¿sí? Por eso es tan importante el lugar a donde los llevó el Señor, de donde se van a desplazar hacia el mundo. Es un lugar estratégico en el mundo. Ahorita voy a hablar más acerca de esto. Pero esta ciudad, fíjese, para los judíos era una ciudad que tenía un gran significado. No bueno, por el contrario, tenía un significado malo para ellos. Porque esa ciudad representaba el odio que tenían o habían tenido los sirios hacia el pueblo de Israel. Ese odio se encarnó sobre todo en Antíoco Epífanes. Él, unos 160 años antes de que naciera el Señor Jesucristo, trató por la fuerza, obviamente, trató de cambiar la fe judía por la fe helena, la fe griega, haciendo que se adoraran a multitud de dioses como tenían los griegos, dioses falsos. Y fue Dios obrando a través de los hombres y las mujeres de aquella época, sobre todo aquella familia que se llamó los Macabeos, golpe de martillo, aquellos hombres que defendieron con su vida la fe en el Dios vivo y verdadero, fueron los que impidieron que Antíoco Epífanes lograra su objetivo. Y créame, Dios hizo una gran obra a través de su pueblo que lo amaba, porque Epífanes tenía un ejército regular, o sea, un ejército profesional. Y los judíos eran un ejército de granjeros, de campesinos, de artesanos. No era un ejército profesional y sin embargo derrotaron en varias ocasiones al ejército de Antíoco Epífanes. En otra ocasión quizá podamos hablar de la historia. Pero esta ciudad, fíjese que le decía que fue un símbolo negativo para el pueblo de Israel, para los creyentes que obviamente hasta ese tiempo eran prácticamente solamente judíos. Entonces vienen a esta ciudad que fue fundada por Seleuco 4 siglos antes de Cristo Jesús. Y él fundó esa ciudad, Antioquía, en honor a su padre, Antíoco. Por eso se llama Antioquía, ¿sí? Y mientras Siria, esta Siria fundada por Seleuco, uno de los generales de Alejandro el Grande, bueno, mientras ellos pudieron, pusieron la bota en el cuello del pueblo de Israel. Y fue precisamente, fíjese, en esa ciudad que odió a los judíos, es ahí a donde lleva el Señor los primeros creyentes, a judíos ahí, y empiezan a predicar el evangelio que va a llegar, en este caso, a todo el mundo conocido en aquel tiempo. Ahí comienzan las misiones a los gentiles. En tierra de gentiles que odiaba al pueblo de Dios, Dios decidió dar inicio a las misiones que llevarían el evangelio al mundo. Los sirios los trataron con odio. Dios les muestra su amor. Y es en ese lugar, yo quiero que usted, hago tanta insistencia para que usted vea, como le dije la semana pasada, Cristo, Dios no hace cosas para ver qué salen. Siempre tiene un propósito para hacerlos en el lugar donde se debe hacer, en el tiempo que se debe hacer y de la forma que se debe hacer. Ahí se recibió
el mote, el nombre de cristianos. Y hoy nosotros debemos estar contentos, gozosos de llamarnos precisamente cristianos. En este tiempo, esa ciudad de Antioquía era, como le decía, estratégica para el comercio. Si usted ve en el mapa, está precisamente donde se puede ir subir hacia Asia Menor, lo que es Turquía, y atravesar hacia Europa. Pero también se puede hacer el recorrido y bajar hacia Israel, llegar hasta Egipto, y entonces ahí tiene todo un tremendo mercado, abarcaban un tremendo mercado. ¿Sí? Por eso era tan estratégica esta ciudad de Antioquía. ¿Sí? Tenía una fama de corrupta, o sea, precisamente la riqueza. Nosotros acabamos de salir de un periodo en que el capitalismo salvaje, así le han llamado, desató una tremenda corrupción. Bueno, pues así pasó en Antioquía. Antioquía, los antioquenses se caracterizaban por ser corruptos, porque había mucha riqueza, mucho dinero, y entonces le daban suelto, le daban vuelo, como decimos aquí, a las pasiones desordenadas. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ahí? ¿Y por qué no? Sería la respuesta, ¿no? Simple y sencillamente. Pero recuerde que hay unas palabras que nos dicen la Biblia que son muy certeras. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. La iglesia y los cristianos no tienen por qué estar en zonas puras, santas o exclusivas. Somos enviados al mundo. El mundo es corrupto. El mundo ama el pecado como si fuera una diversión impoluta, limpia, sin mancha. No se dan cuenta, están en la ceguera espiritual y entonces pueden pensar y agradecerle a Dios porque les permite tener todo ese derroche. Pero si había algo que tenían en común aquellos que se estaban reuniendo en la iglesia de Antioquía, pues era nada más Cristo, O sea, ni siquiera tenían en común todos el idioma, la clase social, los conocimientos académicos, la política, no sé. Todo era un grupo de gente distinta en ciertas cosas. Así, a todos nosotros nos puede separar la raza, el color, la nacionalidad, el idioma o lo que sea. Pero lo que nos une es Cristo Jesús. Esa diversidad nos debe unir más bien. Esa diversidad nos debe unir, nunca dividir. Esa diversidad nos hermana en Cristo Jesús. Por eso nos llamamos cristianos. Fíjese usted que nosotros no nos llamamos ni republicanos ni federalistas. Nosotros no nos llamamos comunistas ni nos llamamos capitalistas. Somos cristianos porque el cristianismo no es una idea. Nos debe quedar muy claro. El cristianismo no es una idea, es una fe. Es una forma de vida. ¿Quiénes somos? ¿Cristianos? La palabra cristianos viene de dos vocablos griegos que son Christos y la palabra anous. Estas palabras juntas significan partidarios de Cristo o seguidores de Cristo. Cristianos. Eso es lo que dice el manuscrito. Es la misma conformación que tiene la palabra, por ejemplo, herodianos. Esta palabra de herodianos aparece 3 veces en los evangelios. Y lo que significaba es partidarios de Cristo Jesús. Lo digo porque hace años se enseñaba que la palabra cristianos significaba esclavos de Cristo.
Y no, literalmente la palabra cristianos no significa esclavos de Cristo. Somos esclavos de Cristo, somos siervos de Cristo. Pero la palabra cristianos no significa así. También recuerdo que se enseñó durante un tiempo que la palabra cristianos quería decir como Cristos chiquitos. Y no, no significa eso. Significa seguidores de Cristo o partidarios de Cristo Jesús. Así que nosotros somos parte de Cristo Jesús. Y eso es indiscutible. Por lo tanto, entonces, somos seguidores de Cristo, no de hombres, no de los hombres. Para que nos quede claro, no somos nosotros seguidores ni de Pedro o Juan o de ningún otro de los apóstoles. Pablo, por ejemplo. No, nosotros no seguimos ningún hombre. Nos sujetamos a ellos y seguimos sus enseñanzas porque vemos que son verdaderos seguidores e imitadores del Señor Jesucristo. Hoy, tristemente, muchos de los que se llaman cristianos viven confundidos porque siguen a líderes humanos en lugar de estar siguiendo a Cristo mismo. Siguen a falsos cristos, siguen a falsos apóstoles, a falsos pastores, a falsos predicadores. Los han endiosado incluso. Es tremendo ver ese fanatismo, porque toman sus palabras como si fueran la palabra misma de Dios. No le hace que vaya en contra de la Biblia. No le hace que vaya en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y esto sucede porque no conocen la palabra de Dios. A veces solamente conocen lo que les enseñan acerca de la palabra de Dios. Cristo nos habla a través de la Escritura, a través de la Biblia. Y nosotros debemos de tener una comunicación, una comunión con Cristo Jesús. Fijémonos incluso, si estamos leyendo la Escritura, fijémonos en lo que escribió Pedro para decirnos qué es lo que nosotros los cristianos debíamos de hacer. En su primera carta, en el capítulo 2, en el verso 21, nos dice, puesto que fuisteis llamados, dice, pues para esto fuisteis llamados, para que sigáis sus pisadas, y se refiere al Señor Jesucristo. No para que sigamos hombres llamados santos, deslumbrados por lo que hacen. No para que sigamos a líderes religiosos que tienen mucha labia, hechizándonos con sus palabras. Hay millones, miles y millones de gente que se llama a sí misma cristianos que han sido engañados por estos falsarios. Y esto ha sucedido a través de todos los tiempos, y el Señor nos lo dijo claramente, está registrado en la Escritura. Se van a levantar muchos en mi nombre. Por ejemplo, cuando Lucas está escribiendo el libro de los Hechos, en el capítulo número 5, en el verso 36, nos habla de un falso Mesías, de un falso Salvador, que se llamaba Teudas. Este hombre fue seguido por mucha gente, pero en cuanto él fue detenido, derrotado, todos sus seguidores se fueron. Un verso después, en el verso 37, mismo Lucas nos dice y nos está diciendo para que veamos obviamente el peligro de seguir a aquellos que se proclaman como salvadores, como los Mesías. Y nos habla de Judas el Galileo. A este lo siguió muchísima más gente. Pero también fue capturado, fue decapitado y desapareció el movimiento. Vez tras vez, a lo largo de los siglos, se levantan falsos cristos, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros, para desviar, ayudados por Satanás, a aquellos que están buscando realmente a Dios. Mire, hoy, siglo XXI, todavía tenemos por ahí algunos en el mundo, algunos falsos cristos. O sea, se han declarado Jesús sobre la tierra. Alguna vez hablamos del Henry Cristo, o sea, este hombre brasileño que se llama Álvaro Taiz. Pero está, fíjese también, bien lejos, está el Jesús de Siberia, Sergei Torop, este hombre que fue un policía.
Ahora Él ha declarado que es la resurrección de Cristo Jesús. Y mire, la gente lo sigue. A pesar de lo increíble, o sea, de que no se le puede creer lo que dice. O sea, si me asombro que la gente crea lo que esos hombres dicen. Pero está también Moses Hlongwane, no lo puedo pronunciar. Es un nativo zulú de allá de Sudáfrica. Él también dice ser la reencarnación de Cristo Jesús, que Él es Cristo Jesús sobre la tierra. Está Jesús Matayoshi, es japonés. Pero fíjese además, él era un predicador cristiano. Él era un predicador cristiano. Y ahora lo que predica él es que Él es Jesús sobre la tierra. Déjeme hablarle de uno más. Está Alan John Miller, un australiano. Él es un ingeniero en sistemas, algo parecidísimo, si no es exactamente lo que le estoy diciendo, es algo parecidísimo, tiene que ver con las computadoras. Y bueno, aunque él dice que Él es Cristo sobre la tierra, a él le gusta que le digan AG, ¿sí? Ahora, fíjese, este AG, este australiano, pasó por un periodo de depresión. Él realmente estaba muy decaído en sus sentimientos, en sus emociones. Y ándele, ¿sabe cómo se le quitó la depresión? El día que descubrió que Él era Jesús. Y entonces comenzó a olvidar todo lo que era su vida en ese momento o hasta ese momento. Y se empezó a acordar que Él era el Mesías, el Salvador del mundo. Y entonces, mire, comenzó a predicarse a sí mismo y empezó a ver seguidores, como le digo, vienen y los escuchan y los convencen y los siguen y los defienden y los imitan. Y entonces un día, fíjese, este hombre se acordó de que no podía seguir con su esposa porque él antes, cuando anduvo en Israel, 2000 años atrás, él había sido casado, así les dijo. Yo estaba casado con María Magdalena, les dijo. Entonces dejó a su esposa. Pero ándele a que no sabe qué milagro pasó. Como se había casado allá en Israel con María Magdalena, pues ándale que una de sus seguidoras descubrió ni más ni menos que ella era la encarnación de María Magdalena. Y entonces se casó con ella porque ella es su mujer legítima, dice él. Así que mire, estos son ahorita principios del siglo XXI, estamos en el 2020, y estos hombres, estos 5 hombres, se proclaman Jesús sobre la tierra. Están vivitos todavía, porque en el siglo pasado, pues hubo también muchos que se proclamaron Jesús. Están muertos. Dijeron que iban a resucitar. Pues bueno, si vamos hacia los siglos anteriores tampoco, pues no han resucitado. Pero fíjese, estos no salieron de un manicomio, no crea que se escaparon de un manicomio. Yo le dije, uno de ellos era policía, el otro ingeniero en sistemas, uno más un predicador. No salieron del manicomio. ¿Por qué? ¿Por qué los sigue la gente? ¿Por qué les cree a ellos si no cree la palabra de Dios? Que aquí está avisado que se levantarían falsos cristos. El ser humano tiende, por su pecado, por su fragilidad mental y espiritual, a seguir al hombre mismo. Es por eso, el pecado y la fragilidad mental y espiritual en la cual vive el ser humano. Pero no nada más pasan cosas así, seguidores de hombres por hombres. Bueno, podemos llamar, y si usted viera fotografías acerca de lo que hacen estos falsos mesías, pues diría que están bien locos, ¿verdad? Pues mira, pero escúchame y ponme atención. Hay entre los que se llaman
creyentes que se reúnen con verdaderos hombres de Dios, pastores y predicadores de la palabra de Dios, fieles al Señor. Uno de ellos es uno de los más grandes predicadores que ha dado el Señor en el viejo continente, allá en Inglaterra. Yo he leído sus sermones y me gusta. Él fue pastor en una de las iglesias con más tradición, muy conocidas en el mundo, durante algo así como 30 o más de 30 años. Y como todo ser humano, pues él un día murió. Yo creo está en la presencia del Señor. Pero después que él murió, oh decepción, aproximadamente, poquitos más, poquitos menos, el 50% de los que asistían a la iglesia dejaron de ir a la iglesia. Se hacían colas los domingos para entrar a escucharlo predicar. Había que llegar temprano para tomar desde los primeros asientos. ¿Pero qué pasó? Mire, como decimos por ahí, si él lo hubiera podido ver, se hubiera vuelto a morir de la vergüenza. Y no es porque él lo provocó. Él predicaba la palabra de Dios. Los que no entendían eran los hombres y las mujeres débiles espiritualmente, débiles mentalmente. Ellos seguían al hombre. Nosotros no debemos de seguir a los hombres. No importa si son famosos, no importa si son ilustres, porque para este tipo de personas, los seguidores de hombres, hay una maldición en la Escritura de parte de Dios, hay una maldición para ellos. En Jeremías capítulo 17, verso 5, lo voy a leer en la traducción NTV, dice así: esto dice el Señor: malditos, fíjense qué palabra, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana, o sea, en la sabiduría humana, en la bondad humana, y apartan el corazón del Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre, llámese como se llame, haga lo que haga. Nuestra confianza debe de estar puesta en Cristo Jesús, en Dios. Mire lo que le pasó a Pedro, usted recuerda, ahí está en Hechos en el capítulo 10 narrado, como cuando este romano manda llamar a Pedro, Cornelio se llama él, lo manda llamar y viene Pedro, sale Cornelio y se postra, se pone de rodillas para adorar a Pedro porque el ángel le había dicho que él traía palabra de salvación para él. Él le iba a aclarar muchas de sus dudas. ¿Y qué hizo Pedro? Lo levantó y le dijo: oye, no, yo también soy un ser humano como tú. Y lo que hizo Pedro fue enseñarle a seguir al Señor Jesús, obviamente, porque vemos la vida de Pedro. Pedro no se quedó ahí con Cornelio, Pedro regresó a Jerusalén. Y luego vemos después a Pedro trabajando en lugares muy lejanos. Y es que los discípulos de Jesús, los que seguían el camino, enseñaron a la gente a seguir a Jesús, a seguir el camino, una forma de vida distinta a la que tenían. Y entonces surge una pregunta muy interesante, válida. ¿Nosotros seguimos a nuestros pastores? Y como le digo, póngame atención, por favor, no se me distraiga. Porque nosotros no somos seguidores de hombres. Si vamos nosotros a la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, en el verso 7, dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad
su fe. Fíjate, estoy señalando algunas palabras. Aquí dice considerad, anateoreo. Esta palabra, sí, es una palabra compuesta que quiere decir mira de nuevo atentamente. O sea, mirar de nuevo atentamente. Se nos llama a que veamos, a que consideramos a los pastores, y si lo puedo decir con otras palabras, nos dice, mira, examina su vida con atención. Mucho ojo. Porque si no vive lo que predica, huye de él. Vete. Si no vive lo que predica, aléjate de él. Pero si en realidad vive lo que predica, dice ahí, imita su fe. No dice, síguelo a él. No dice, imítalo a él. Dice, imita su fe. La palabra de donde se traduce imitar en griego es mimeomai, de donde viene la palabra mimo. ¿Qué hace un mimo? Imita. Entonces la Escritura nos manda a imitar la fe, imitar la forma de vida de la fe. Lo que nosotros estamos viendo, cómo se comporta, cómo actúa, cómo responde ante las distintas situaciones en la vida. Porque si lo hace con fe, hay que imitar su fe, no a él, su fe. Porque tú eres una persona y él es otra. Y los dos son seres humanos. Así que entonces, la Escritura nunca nos manda a seguirlos a ellos, porque él es un ser humano como tú y como yo. Y se puede equivocar. Y como dicen, alguna pregunta por ahí, si se va de cabeza a un pozo, ¿tú también te vas a ir? Claro que no. Así entonces que la Escritura no nos manda a seguir hombres, nos manda a imitar su fe. Y 10 versículos más adelante, en el verso 17, nos dice que los obedezcamos si son lo que dicen ser. A Cristo es al único que debemos de seguir y es al único al que debemos de imitar. La palabra seguir en el griego viene de akolouteo y literalmente significa ir detrás de él o seguir en el camino. Cristo Jesús es el camino. Hay que seguirlo. Hay que ir detrás de él como las ovejas siguen al pastor. Hay que seguirlo a donde vaya y nosotros sabemos en dónde está. Cristo es el único al que nosotros debemos de seguir. Ahora, sí, es verdad, la pregunta que hice tiene que ver con nuestros pastores. Cristo usa a seres humanos para llevar a cabo su obra. Pero estos hombres a los cuales oímos o vemos predicar deben de ser seguidores de Cristo para que nosotros imitemos su fe. Deben ser seguidores de Cristo para que nosotros imitemos su fe. No perfectos, porque perfectos solamente Dios, pero sí debemos de ver en su vida el poder espiritual que deja en ellos el estudio y la predicación de la palabra de Dios, la Biblia. Debemos ver en ellos que esto se esté viviendo, que haya una relación real con Cristo Jesús para poder imitar su fe, fíjese. No seguimos a los hombres, no debemos de seguir a los hombres. Somos falibles, podemos caer en cualquier momento. Y si nos están siguiendo, pues nos llevamos entre las patas, como se dice, a mucha gente. Y eso es lo que ha pasado en muchos lugares. Cuando cae el hombre que están siguiendo, entonces hay una serie de gente que cae, imitándolos. Hace muchos años yo me acuerdo de también un gran predicador, pero acá en América del Norte, una iglesia grande. Este hombre un día
Dijo que Dios le dijo que dejara a su esposa y se casara con su secretaria. ¿Y qué cree usted que pasó? Más de la mitad de la iglesia se divorció. Y la otra, pues pobres, a padecer, ¿verdad? A sufrir el engaño, la hipocresía, el dolor. Conclusión. Vamos a la conclusión. A la pregunta de quiénes somos cristianos y formamos parte de la iglesia de Cristo Jesús. Y si realmente somos cristianos, si no nos estamos imaginando eso, si no nos estamos engañando a nosotros mismos, entonces debemos de vivir en este mundo con la seguridad y la autoridad que Cristo nos ha dado. No estamos a merced de las olas y del viento. Estamos en las manos del Señor. Estamos al cuidado del Señor. Voy a leer unos versículos solamente para que usted vea quiénes somos y por qué debemos de vivir con autoridad. En Mateo 28, del 18 al 20 dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos, los que luego serían llamados cristianos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Como cristianos, somos enviados a predicar, a enseñar y a vivir un nuevo estilo de vida. Y he aquí, dice el Señor, si estamos haciendo lo que Él nos dijo que hagamos, he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi querido hermano, hermana, familia, amigos, si Cristo está con nosotros, ¿qué tenemos que temer? Nada, porque no nos pasará nada que Él no permita. Sin su permiso, nada nos tocará. Bendito sea su santo nombre. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el amor que nos muestras en ella, por el interés que muestras por nosotros. Porque nosotros que somos tu iglesia, nosotros que somos cristianos, porque te seguimos, porque estamos de tu parte, nosotros vivamos dignamente reflejando cada día lo que somos. Y eso también nos dice que, Señor, estamos bien cuidados, bien bendecidos, bien sustentados, gracias a ti, a tu amor, a tu misericordia. Porque tú no desamparas tu iglesia, tú no desamparas a los tuyos, a tus seguidores. Y te ruego, Señor, para que tú bendigas la vida, la casa de cada uno de los que te temen de corazón, te respetan de corazón. Para que, Señor, sea prosperada su negocio, su trabajo, su casa, todo lo que ellos hacen para salir adelante en este mundo material sea bendecido y prosperado por ti, eterno Dios. Necesitamos de lo material para salir adelante. No ponemos en lo material nuestra fe, sino en ti. A ti te pedimos que extiendas tu mano, Señor, para tomar abundantemente de ella y administrar para tu gloria. Y bendice, Señor, tu iglesia universal. Bendícela, Señor, para que los diezmos y las ofrendas que traen nuestros hermanos como agradecimiento a ti sean también administrados correctamente para la gloria tuya. En este mundo material se necesita de lo material para continuar con la obra. Bendice entonces, eterno Dios, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, familia, amigos, en este Dios amoroso que ha dado todo para que nosotros seamos bendecidos, que Él lo guarde del mal, lo aparte de los peligros y lo prospere en todo lo que usted hace. Así le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.